¿Qué pasa cuando un creyente afecta el testimonio y la armonía de la iglesia? O sea, la iglesia hay que cuidarla, definitivamente. La iglesia, como hemos estado hablando, la iglesia local donde nos congregamos, nosotros tenemos que procurar y cuidar el testimonio de la iglesia, desde el pastor y cada miembro de la iglesia. Ahora, cuando un creyente comete un pecado, porque afectar el testimonio es cometer un pecado, es lo único que puede afectar es cometer un pecado, sea un pecado de cualquier tipo, ¿no? Sean pecados sexuales, sean pecados de una injusticia, un robo, o que hace o da que la gente hable contra la iglesia. Por ejemplo, cuando David pecó, la Biblia dice, cuando Dios lo reprende a través de Natán, le dice, por cuanto tú hiciste eso, tú diste que hablar a los enemigos. O sea, la gente empezó a hablar mal de David y también diciendo cómo David puede ser siervo de Dios y cómo Dios le puede permitir eso. Entonces, eso es afectar el testimonio de la iglesia. Eso es causar desánimo y desaliento. Y el diablo se aprovecha para decir, bueno, aquí no pasa nada y se puede pecar y todos somos iguales. Si llegamos a eso, las iglesias se derrumban, como ha pasado en muchos lugares que han empezado bien y han permitido que el pecado, que los malos testimonios se difundan y que no se haga nada en la iglesia, y entonces todo el mundo se ha dedicado a pecar y las iglesias se han venido abajo. Han ido cediendo poco a poco, ¿no? Claro, y se derrumban las iglesias. Entonces ese es el peor daño que le podemos hacer a una iglesia. Para eso está la disciplina. Decía Juan Cali, la disciplina no es una venganza, o sea, tampoco se utiliza la disciplina para aplastar a una persona, pero sí se usa la disciplina para corregir y para que los otros tengan temor de no hacer eso, porque si no, entonces todo el mundo lo hace y como dice, aquí no pasa nada, ¿no? Aquí todo el mundo puede pecar. En algunos casos, yo me acuerdo hace años, esos grupos de error, de doctrina de error, de falsa profecía, caían en adulterio y decían que con un 7 días de ayuno ya estaban restaurados, ¿no? Entonces eso también es contrario a la palabra, porque tiene que haber una corrección ejemplar para que la persona realmente sea corregida y haya temor dentro de la iglesia. ¿Por qué Dios mató a Ananías y Zafira, por ejemplo? Correcto. Sencillamente por una mentira. Claro, fue por una mentira, pero es que no era sencillamente una mentira. Ellos se habían confabulado. Eran momentos en que la iglesia estaba viviendo el esplendor de la manifestación del poder de Dios, la manifestación de Dios, los dones, las maravillas, la comunión. Ellos afectaron la comunión. Ellos se confabularon, se pusieron de acuerdo. Correcto. Y dijeron, vamos a mentir. Ellos, como le dice Pedro, ustedes podían haberse quedado con todo. ¿Por qué tuvieron que mentir? No era necesario mentir al Espíritu Santo. Pero si es que no se hacía eso, los demás iban a entrar en ese espíritu de hipocresía, de mentira, y eso lleva a otras cosas. Entonces por eso Dios mató a Ananías y a su esposa Zafira. Lo disciplinó, eso fue una disciplina. Como testimonio para la iglesia también, ¿no? Y dice la Biblia que empezó el temor a Dios a difundirse por todas las iglesias. Correcto. Pero fue un claro ejemplo de lo que ellos hicieron y cómo Dios corrigió a estas personas, ¿no? Y vemos en el punto que es el propósito de este comité, pues uno de ellos, como dice el pastor, es corregir. Ahora, pero usted mencionaba sobre el tiempo. ¿Es necesario tener un tiempo de disciplina específico para cada tipo de pecado, por decirlo así? ¿Cómo se mide esto? Por eso, el pastor es el que preside el comité de disciplina, o sea, el pastor es el que evalúa y ve, cada caso es único, no se pueden generalizar todos los casos. Tampoco puedo tener una norma, decir, para tal pecado tanto tiempo, no necesariamente. Correcto. Y en Proverbios 3:11, él dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, tomando ese principio, el escritor a los hebreos también lo dice lo mismo, ¿no? Y cambia el término ya de castigo a disciplina, porque precisamente es un principio de Dios contra esta naturaleza pecaminosa. Porque la disciplina precisamente tiene ese propósito, o sea, corregir a la persona de su pecado,
pero a la vez también dar un ejemplo al pueblo, dar un ejemplo a la iglesia que todo pecado tiene lamentablemente consecuencias funestas, porque el pecado aleja a la persona de Dios y trae vergüenza. Entonces, para que haya temor de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor daba muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, lo que pasó en Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, pero ellos tomaron en poco las cosas del Señor y el Señor tuvo que corregirlos, ¿no? Y mandó fuego del cielo, dice, y los mató. Y esto es tremendo, porque en el Antiguo Testamento se ve que manda fuego Dios del cielo como un antesala lo que va a hacer cuando Cristo venga y le dé el Cordero, ¿no? Y dice, y es el caso de Nadab y Abiú y el caso de Sodoma y Gomorra. O sea, ¿por qué? Porque el pecado, lamentablemente, siempre ha querido destruir las cosas del Señor. Entonces Dios tiene que poner un ejemplo, ¿no? Que eso no es correcto. Lo que pasó con los hijos de Elí también, en cuanto al sacerdocio. Pero ¿qué lo que busca la disciplina? Corregir. Corregir, prácticamente apunta a corregir y dar un ejemplo a los demás para que el temor de Dios sea siempre lo que debe primar en el corazón de todo aquel que ha nacido de Dios. Pero es un principio de Dios para nosotros los que somos hijos. Porque luego el escritor a los Hebreos dice, ¿no? ¿Qué padre hay que no disciplina y corrige a sus hijos? O sea, es un principio de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Pero con respecto a eso también, ¿es necesario que la disciplina lo tengan que saber toda la iglesia? No necesariamente. Ese es un error que se comete a veces porque hay iglesias que inclusive hacen esto. La persona que cae en un pecado lo ponen frente a la iglesia y la persona tiene que confesar su pecado delante de la iglesia. En el caso de nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque eso es una falta de sabiduría del pastor que hace eso, porque eso trae desaliento a la iglesia. Puede ser hasta humillante eso, ¿no? Puede ser humillante, de hecho. Entonces, lo mejor en esos casos es, se le llama a la persona y se le dice por qué está en disciplina y se comunica a los diáconos nada más, para que no tome parte y no le den parte. Y hasta que pase su disciplina, pero hacer público, vociferar, ¿no? y publicarlo, no se gana nada con eso. Más bien trae desánimo y desaliento. No es sabio. Sí, porque se empiezan a correr las voces bueno, haya cual sido el pecado, y eso pues a la persona que se ha visto afectada le va a traer un desánimo total, ¿no? Porque si el pastor Juan Carlos nos explica pues que el principio en sí de la disciplina es corregir, alentar, motivarlos, ¿no? Y es restaurar. Es restaurar, Pero es ¿no? el siguiente punto, Ayrton, Ajá. que es restaurar al culpable. Pero si estamos hablando de ese punto de que si, digamos, el pastor comunica a los diáconos y los diáconos, muchos de ellos cometen el error de divulgar realmente el pecado de esta persona que está en disciplina, no están restaurándolo, sino que muchos hermanos Claro, por eso se privan hasta de saludar. los pastores tenemos que ver quiénes son nuestros diáconos y saber que tiene que ser, por eso el diácono tiene que ser irreprensible, el diácono tiene que tener madurez espiritual, tiene que ser una persona espiritual, consagrada, porque una persona que se va de boca, que vocifera y que cae en chisme, es una persona que no es espiritual. Entonces, un diácono debe ser espiritual y debe poder guardar estas cosas porque no sabemos cómo se dio el pecado también. O sea, yo como pastor tampoco podría describirle a los diáconos con, podemos decir de una manera pormenorizada, detallada de lo que hizo. Sería hasta morboso, ¿no? Correcto. No es necesario. Sencillamente el hermano o la hermana cayó en este pecado, ¿no? Y sencillamente, o sea, si cae en un adulterio, no es decir, cayó 20, 50 veces, 100 veces, lo hizo de esta manera, fue a un hotel, eso no es relevante, ¿no? O si cayó en una fornicación, o se emborrachó 100 veces, 200 veces, no. Sencillamente, si cayó en pecado, ya tiene que estar en disciplina, ¿no? Ahora, Pero vemos el otro caso que la iglesia muchas veces arrincona a estas personas que están en disciplina. No los saludan, todos los señalan, los miran mal. Entonces, pero es que eso depende del pastor de la iglesia, pues, porque hay pastores en la iglesia que prácticamente se ensañan con los que están en disciplina. O sea, es más, no solamente hacen eso, sino que hasta el púlpito le siguen dando y le siguen... Poco falta que diga el nombre, pero si está en disciplina, ¿para qué yo tengo que hundirlo?
Más bien hay que restaurarlo. En Gálatas justo nos habla de eso, pastor. En Gálatas 1, Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Resalto ahí. Es que es importante ese versículo porque precisamente la disciplina que significa apunta a la corrección, porque Pablo también habló duro, por ejemplo, a la iglesia de Corintios, y hasta en el capítulo 3 de 1 de Corintios lo llamó hasta carnales, les dio duro por las actitudes que tenía la iglesia. Pero en 2 de Corintios vemos el resultado, dice, yo a veces me sentí, dice Pablo, ¿no? 2 de Corintios 7:8 dice, porque aunque os constrité con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra carta. O sea, Pablo corrigió en su primera carta a los Corintios por la forma como estaban actuando con la persona que estaba con su madrastra, ellos mismos cómo se comportaban, no con la madurez necesaria. Pero mire, ahora Pablo le dice a los Gálatas algo tremendo. Le dice, ¿no? Que nosotros cuando vemos cometido una falta en alguien, dice, vosotros, está hablando a la iglesia, que sois espirituales. O sea, aquí se va a ver también una iglesia espiritual, hermanos, un pastor espiritual, un creyente espiritual, cómo debe actuar, cuál debe ser su actitud ante una persona que ha cometido pecado, que ha fallado y que está en disciplina. Tiene que ser una actitud, como dice Pablo, ¿no? Con mansedumbre, para tratar de restaurar. Por eso, cuán importante es que un pastor enseñe correctamente lo que significa la disciplina, porque si el pastor no enseña correctamente, la iglesia va a actuar de una manera incorrecta. Exacto. Y ese es el problema. O sea, el líder tiene que entender y enseñar a su iglesia que la disciplina no es sinónimo pues de juicio, de castigo, de destrucción o de aniquilación. No, no, no. Por el contrario, la disciplina es sinónimo de corrección, de restauración, de ayudar a la persona. Ese es el método de Dios. Entonces, hemos visto pastores, yo me conocí casos hasta pastores que no decían, no, ya que está en disciplina, que se siente en la última banca. O sea, un poco más que se vaya afuera. No, Claro, pero justo eso es por lo el que nos comentaba contrario, un poco el pastor Ulises también. debería ser al revés, ¿no? Que antes Debería los ayudar. mandaban al fondo. En ninguna parte de la Biblia dice que se siente en la última banca, pero sí, yo escucho pastores que dicen que se siente en la última banca ya como para decir, ¿no? Pero no debe ser así, ¿no? Si se quiere sentar en la tercera banca porque quiere buscar a Dios, el propósito siempre debe ser restaurar, no vengarse ni aplastar a una persona porque cayó en pecado. Por eso Gálatas dice, considérate a ti mismo. Esa palabra es tremenda. Claro, porque ahí Nadie se está muestra, libre. pues, ahí se muestra la verdadera madurez espiritual y la actitud espiritual de la iglesia, del pastor y de los creyentes, ¿no?